bueno que continúan con nosotros. Estamos en la entrevista central del Despertador. Ustedes pueden participar de esta conversación formulando sus preguntas a través de nuestro chat en vivo en YouTube. Con mucho gusto se las vamos a hacer a nuestro invitado del día de hoy, que es el diputado por Opción Democrática del Distrito Nacional, José Horacio Rodríguez, está con nosotros. Muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. Buenos días. Bienvenido al Despertador. Gracias a ustedes por la invitación. Yo muy contento de iniciar el día compartiendo aquí con ustedes y con toda la audiencia del Despertador. Muchas gracias. Sí, bueno, vamos a empezar con temas calientes. Estábamos discutiendo, Rosa y yo, todo esto que está pasando en la justicia, específicamente con el Ministerio Público, los abogados de Donald Guerrero pidiendo acceso, digo, eso es lo que uno ha sabido, acceso a la investigación por la que se está, valga la redundancia, investigando al exministro de Hacienda. Como abogado, ¿qué opina? ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo como abogado y como ciudadano dominicano me siento sumamente contento de ver por fin un Ministerio Público actuando. Y aquí siempre se ha escuchado esa frase de que no habrán vacas sagradas. Bueno, pues por primera vez pareciera que hay una gestión en el Ministerio Público en la que pareciera no haber vacas sagradas, en la que no importa quién usted sea, usted puede ser investigado. Y miren lo que acabamos de ver con el propio ministro de la presidencia vigente, que se ha iniciado un proceso en el que le salpica y ha tenido que hacerse a un lado y terminó, bueno, primero tomando una licencia y luego renunciando. Eso es algo que en la República Dominicana nunca se había visto. Y yo como ciudadano dominicano lo celebro, lo valoro, lo aplaudo. Yo marché durante 2 años vestido de verde exigiendo fin a la impunidad y fin a la corrupción, como lo hicieron cientos de miles de dominicanos. Yo creo que en las últimas décadas no ha habido un reclamo más fuerte de la ciudadanía organizada que ese. Entonces estamos viendo ahora los resultados de esa lucha. Y todavía de manera tímida, yo diría. Porque, a ver, la evaluación de esos casos no se puede dar sobre la base de cómo han comenzado, sino de cómo terminan, que esperemos que muchos de esos casos puedan terminar con condenas ejemplares. Pero por último decir que claro, como abogado pienso y como ciudadano también, que todo eso debe hacerse respetando siempre el debido proceso y los derechos de todas las partes involucradas en el proceso. Los imputados en cada proceso tienen derechos que están consagrados en la Constitución de la República, que establece el derecho a una tutela judicial efectiva, pero también a la legítima defensa, al debido proceso, y los derechos que están consagrados también en el Código Procesal Penal, que es un código muy garantista de derechos y que esperamos que el Ministerio Público cumpla con cada una de esas prerrogativas que tienen las partes envueltas en esos procesos. Se filtraron 2 cartas, una de la magistrada Miriam Germán y otra de la magistrada Jenny Berenice Reynoso, en la que la magistrada le explicaba los artículos de por qué una persona investigada tiene derecho a saber por qué se le investiga, y la otra de la magistrada Reynoso, en la que decía que no le iba a dar el acceso porque ponía en riesgo la investigación. ¿Quién tiene la razón de las dos? Es que depende de la fase en la que se encuentra esa investigación. Porque sí, para poder ejercer ese derecho a la legítima defensa, que es un derecho constitucional y que tiene que ser protegido y garantizado por el Estado a toda persona, hay que conocer de qué se le imputa, cuáles son los elementos que justifican una acusación en su contra. Pero cuando hay una fase preliminar del proceso de investigación, eso todavía no tiene que ser presentado. Entonces, en ese caso particular, yo no conozco la fase del proceso en que se encuentra y no sé si ya es un derecho a conocer eso o todavía, si está en una fase preliminar, no lo es. O sea que la respuesta depende. Llegará el momento en el que sí, eso va a ser un derecho del imputado. Sí, bueno, José Horacio Rodríguez nos tiene acostumbrado a proyectos de leyes novedosos y también exitosos, porque logró la aprobación de la erradicación, la prohibición del matrimonio infantil, realmente en un tiempo veloz en términos relativos. ¿Qué tiene José Horacio en carpeta para estos 2 próximos años? Así es. Wow, yo quiero recordar eso. En 6 meses logramos que se aprobara una ley que el país tenía más de una década esperando y que era un reclamo también desde la opinión pública, desde diferentes organizaciones defensoras de la niñez, y logramos con el apoyo, claro, de todas las bancadas, porque ningún logro en la Cámara de Diputados es un logro individual de ningún diputado, es un logro colectivo, como cuerpo. Pero me siento sumamente satisfecho de haber introducido el proyecto y promovido su aprobación, que contó con el apoyo de todas las bancadas representadas en el Congreso, para que en el país ya no se le pueda acusar a nivel internacional de que exista, por lo menos en términos legales, matrimonio infantil. Ahora estamos trabajando con el proyecto de ley que depositamos reciente y que será tomado en consideración el día de mañana, está en la agenda de mañana,
que establece la licencia de paternidad de 21 días laborables para que los padres puedan estar presentes en ese momento tan importante de la llegada de un nuevo miembro o una nueva integrante a la familia, y que entendamos que no es posible que el Código de Trabajo actualmente prevea solamente 2 días de permiso, ni siquiera se trata de una licencia cuando a la madre les corresponde 14 semanas. ¿Qué es el mensaje que nos está dando la ley cuando en esos términos redacta esos derechos? Que la responsabilidad del cuidado y la atención de la primera infancia es una responsabilidad exclusiva de la madre. Cuando yo creo que la sociedad ha avanzado a un nivel en el que entendemos que eso debe ser una responsabilidad compartida de padres y madres. Y esta ley de aprobarse va a contribuir, cuando se apruebe, a fortalecer a las familias dominicanas y a permitir que tengamos padres más presentes en los hogares, más integrados, cumpliendo su rol de paternidad y además creando ese vínculo tan necesario entre la criatura y el padre, que la madre lo comienza a formar desde que tiene la criatura en su vientre, pero el padre espera que nazca para comenzar a tener ese vínculo. Yo espero que en esta legislatura podamos darle también al país esa ley que va a ampliar los derechos de los trabajadores dominicanos, pero también a fortalecer a la familia. Y los padres que no cojan esos días de que para irse a andar con sus amigos, para estar al lado de la mujer y su hijo o hija. En el caso de los hechos violentos que hemos tenido en los últimos días, que están como en un nivel pico, que lacera bastante, y además por las personas involucradas. En la respuesta por parte del ministro de Interior y Policía ayer, que dijo que no podía con los actos delincuenciales ponerle un policía a cada ciudadano. El tema de la reforma policial, muchas teorías que hablan de nosotros poder erradicar o disminuir los índices actuales, pero en la práctica estamos como en una selva ahora mismo. Usted como congresista, ¿qué opina de esto? Bueno, me preocupa y me llama, ¿verdad?, a la acción. Primero, como sociedad completa, nosotros tenemos que reflexionar de qué es lo que está pasando, por qué estos niveles tan altos de violencia, por qué nosotros acudimos a la violencia como solución a cualquier conflicto, por qué ante un escenario de ira o de rabia respondemos y actuamos con violencia. Y yo creo que se tienen que promover políticas de Estado en muchos ámbitos distintos, pero uno de ellos es la educación. O sea, en la educación nosotros podemos entender, una educación integral te permite a poder administrar y manejar mejor tus emociones y tus sentimientos. Mire, hay gente educada, por ejemplo, Alburquerque Comprés, incluso nosotros probablemente costeamos y patrocinamos su educación. Pero es una educación que promueve un cambio de cultura, porque cuando uno se educa en una cultura, uno puede tener la mejor educación, pero en una cultura machista que entiende que la fuerza tiene más valor que cualquier otra cosa y que cualquier otro elemento, y que para salvar la dignidad tú tienes que agredir a otro, eso es parte de un cambio de cultura que se logra a través de una educación integral distinta. Por ejemplo, aquí los reportes que establece CONANI, que establece UNICEF, hablan de los altos niveles de violencia que viven nuestros niños y niñas en su crianza. Los reportes y las estadísticas indican, que me las facilitó UNICEF, se lo agradezco, hace algunas semanas, que 7 de cada 10 niños y niñas en la República Dominicana reportan haber experimentado violencia durante su crianza, ya sea disfrazado de disciplina o de otra modalidad. Y nosotros ahora estamos discutiendo como país un código donde hay personas que quieren, hay legisladores que en ese código quieren incluir una brecha para justificar y validar que se puede ejercer violencia al momento de criar a los hijos. Y yo me pregunto, cuando un niño entiende que su padre, que su madre, que es quien más le ama en esta vida, quien le cuida y le protege, cuando hace algo mal, le da una golpiza. Cuando es adulto, va a entender que amando a una persona para corregirlo, para expresarle que hizo algo mal, le puede también dar una golpiza. Y no estamos dándonos cuenta que desde que somos niños en nuestra educación aprendemos que eso es correcto, que eso es válido, que así se puede corregir, que así se puede educar. Entonces, eso conlleva un cambio de cultura, porque la gente sale a decirte, no, yo me crié dándome golpes y salí bien. Pero tal vez por eso es que tenemos como sociedad tan interiorizada esa violencia, que cualquier chispa nos provoca un monstruo que tenemos dentro. Y terminamos que por una pequeña burla asesinando, matando a otros ciudadanos. Entonces tenemos, por eso yo digo, que reflexionar como sociedad, desde la infancia, desde la crianza. Hay muchos reportes de que hasta en las escuelas, maestros, en muchas provincias del país, para corregir a un muchacho le dan un golpe, un reglazo, una nalgada, un cabezazo. Entonces eso nos tiene que llamar a reflexionar como país, porque estamos normalizando la violencia desde la niñez. Y por eso entonces cuando somos adultos tenemos una sociedad tan violenta. Por eso yo insisto, tenemos que sacar de ese informe que se aprobó en el Código Penal ese permiso para ejercer violencia como disciplina en el hogar. Eso hay que sacarlo de ese código que está aprobado ya por la Comisión de Justicia, porque se aprobó al vapor en 24 horas. Yo salí de esa reunión de esa comisión diciendo no estoy de acuerdo con que se haga de esta manera.
Esto requiere más discusión. Se está engañando a la sociedad diciendo que en ese Código Penal ya hay consenso. No, no lo hay. Hay muchos temas, no solamente el tema de las causales que genera división. Ahí está el tema de la violencia en el hogar. En una sociedad con estos niveles de violencia tan altos, no puede haber brecha para poder ejercer violencia contra los niños y niñas. Y a propósito de violencia en el Código Penal, que se está conociendo y se ha anunciado que se va a aprobar así como está, ¿cuál es la mayor violencia contra una mujer que obligarla a parir el producto de una violación, de un incesto, etcétera, etcétera? Las llamadas 3 causales. ¿Sabemos cuál es su posición? ¿Usted no la ha cambiado o...? Para nada. Yo creo que nosotros, la República Dominicana necesita un nuevo Código Penal. Y desde el bloque alternativo progresista que integra Opción Democrática, Alianza País y la colega diputada Aide López del Partido Liberal Reformista, estamos comprometidos con la aprobación de un código garante de derechos, que garantice los derechos humanos a todas las personas, a la altura de nuestros tiempos. La República Dominicana no puede seguir siendo uno de 5 o 6 países en el mundo que obliga a una niña a parir a su hermanito por ley y que si no la castiga. Eso es una aberración. Y nosotros entendemos y respetamos todas las creencias religiosas y todas las posiciones de quienes entiendan que en una circunstancia como esa se deba también llevar a término un embarazo. Con las 3 causales se permite que cada quien actúe según sus convicciones, según sus valores, según sus principios, sin obligar a nadie que en su propia piel está viviendo esa tragedia de una violación, de un incesto, de un embarazo inviable, tener que actuar en base a los valores o los principios de otra persona que profesa quizá otras creencias. Y por eso mi posición firme y la de nuestro bloque de apoyar un código que incluya estas 3 causales que garantizan el derecho a la vida, a la salud, a la dignidad de las niñas y las mujeres en la República Dominicana. El bajadero que se escucha a Voz Populi es que van a sacar eso de las 3 causales, que de hecho no está actualmente, lo van a dejar fuera y van a presentar el tema del aborto como una ley individual. ¿Ustedes estarían conformes? Lo que pasa es que si no hay voluntad para incluirlo en el código, no habrá voluntad para aprobar una ley. Porque ¿cuál es la diferencia? Ya sea a través del código de una ley, lo que se quiere es que existan excepciones humanamente razonables, entendibles, constitucionales, que permitan a una mujer y a una familia, junto con sus médicos, poder decidir. Pero esa decisión, si eso puede estar en el código, si eso puede estar en una ley, también puede estar en el código, porque se va a postergar. Yo creo que es tomarle el pelo a la sociedad dominicana hacerlo de esa manera. Sí, a propósito del código, finalmente, ¿en qué quedó lo de las comunidades, un segmento de la población muy importante en el país, LGTB? Mira, ese código como está aprobado permite discriminar no solamente a la comunidad LGBT, a cualquier persona por cualquier motivo, porque tiene un párrafo que dice que si yo actúo cercenando un derecho, porque en eso consiste la discriminación, cuando tú cercenas el derecho a la igualdad de una persona, pero lo hago basándome en mis creencias religiosas, pues ya no constituye discriminación. Eso es absurdo, eso es inconstitucional incluso, porque el derecho a la libertad de culto y de conciencia, que es un derecho constitucional que también defiendo, no está por encima del derecho a la igualdad de otra persona. O sea, mi derecho a mi libertad de culto no me puede permitir discriminarte nunca. Ese es un límite al ejercicio de mi derecho. Respetar. Ese es un límite a mi derecho a la libertad de credo y de culto, tu derecho a la igualdad. Que mi libertad de credo llega siempre hasta donde no transgreda otro derecho que tú tienes, que es el derecho a la igualdad ante la ley. Entonces, ese código penal permitiría discriminar impunemente por motivos raciales, por motivos socioeconómicos, por motivos de orientación sexual y de género, porque ese explícitamente se sacó, a pesar de que el proyecto original lo incluía y se dejó fuera. Y por cualquier otro motivo, por edad o lo que sea, y no podrá ser castigado o discriminado siempre y cuando yo diga, no, es que mi religión me lo permite. Entonces, eso resulta muy preocupante. Que la Comisión de Justicia lo haya aprobado en esos términos. Mire, aquí están preguntando los amigos televidentes, están muy activos con esta entrevista del día de hoy. El tema del lenguaje inclusivo, ¿usted está de acuerdo o no? Con el ella, nosotros. Bueno, yo creo que eso es algo que no se puede imponer. Yo creo que eso es algo que es una elección particular de cada quien. Si una persona me pide que le llame de esa manera, pues yo no tengo ningún problema en llamarle si eso le hace sentir mejor.
hay personas que no se sienten identificadas, ¿verdad?, con un género u otro, y me está Pero a pidiendo, nivel del lenguaje no, por favor, no me llames, no está correcto. no me llames ella, porque no me siento cómodo. Mira, yo prefiero que cada quien se sienta cómodo y feliz. Yo en particular no tengo costumbre de utilizarlo, Rosa, pero si alguien me lo pide, pues entiendo que la empatía me va a llevar a llamarle como esa persona Yo prefiere lo veo que yo le llame. más exclusivo que inclusivo, porque se van a voltear a mirar, o sea, cuando... Pero yo creo que eso no tiene que ver con leyes, y yo como legislador, entiende, yo creo que eso no jamás se puede imponer. Eso es algo muy novedoso en la sociedad, y como legislador entiendo que eso debe dejarse a la sociedad que lo resuelva, no a las leyes. Sí, me pregunto, el presidente de la Cámara de Diputados, que representa un partido, bueno, antes estaba en el PRD, un partido conocido por sus luchas democráticas en este país, que su nombre está inscrito en la historia, aunque al final no ha terminado bien, pero bueno, y ahora en el PRM. Él es un abanderado de ese código que deniega derechos. ¿Cómo, no, o sea, cómo explicar esa dualidad? ¿Qué es lo que pasa en el Congreso? Sin embargo, el código que el presidente Pacheco depositó, porque fue proponente de la primera versión que se depositó en este periodo constitucional, no era tan restrictivo de derechos. Sin embargo, en el camino la Comisión de Justicia lo convirtió en un código más restrictivo de derechos. Okay. Bueno, hay que reconocer, tenemos un Congreso, yo creo que mucho más conservador que la sociedad que está llamada a representar allá afuera. Y nosotros como bloque alternativo progresista estamos trabajando para crecer y a partir del 2024 darle al pueblo dominicano una alternativa que esté comprometida con ampliar sus derechos, con luchar por combatir la pobreza, la desigualdad social, que al final del día, en mi opinión, la pobreza y la desigualdad social son los principales problemas que afectan a la sociedad dominicana. Cuando hablamos de pobreza, hablamos de salarios que no permiten llegar a final de mes, depreciados, que no permiten a las personas vivir una vida digna, falta de acceso a derechos básicos. ¿Está de acuerdo con la propuesta del CONEP de un aumento salarial en el sector privado? Claro, y que no se quede corto. Yo pienso que ese aumento salarial ni siquiera debería ser simplemente voluntario. Voluntario. O sea, por lo menos la proporción del salario que permita saldar el tema de la inflación. El primer quintil al menos de la canasta. Eso no debería ser voluntario. El gobierno debería dar un paso al frente para que... Aquí nosotros no tenemos que encaminar para que el salario mínimo cubra la canasta básica familiar, por lo menos del quintil más bajo de la sociedad, que anda por los 25,000 pesos. O sea, esa debe ser la meta. ¿Cómo vamos a llegar allá? Tenemos que llegar a un amplio acuerdo y a un consenso político, social, de todos los sectores, para ponernos quizá un plazo en el que algún día ese salario mínimo esté cerca de los 25,000 pesos o su equivalente en el futuro, que sea el que cubra la canasta básica del quintil más bajo de la sociedad. Ese es el mínimo para que todos los dominicanos y dominicanas podamos tener una vida digna. Bueno, y con el tema de la inflación, también hay que tocar, si hablamos de Congreso, el tema de los préstamos. Ya en los próximos días, el 25, hoy estamos a 23, en 2 días, a más tardar el 25, había dicho el director general de presupuesto de que iban a llevar la propuesta de modificación de la ley de presupuesto para pedir más recursos. Mira, ¿Cuál es la posición de ustedes? Hay muchos préstamos estancados en el Congreso desde la legislatura anterior. Creo que más de 500 millones de dólares, o más de 600 millones de dólares en varios préstamos. La posición de nuestro bloque ha sido coherente en estos 2 años. Nosotros no hemos apoyado ni votado a favor de ningún préstamo hasta ahora. Nosotros entendemos que el Congreso necesita fiscalizar cómo se ejecutan esos préstamos que el Congreso aprueba. Nosotros no sabemos. Luego de que se toman aprobados, vienen tiempo después con otro préstamo para el mismo propósito, para uno que ya se había aprobado. ¿Y cómo nosotros lo podemos aprobar si no sabemos si eso se ejecutó, cómo se ejecutó, si se cumplió con lo que se dijo? Y es cierto que la mayoría de los recursos no se ejecutan. Hubo un colega suyo que recientemente dijo aquí que de cada 10 pesos, 6 no se están ejecutando. Pero para eso hacen faltas informes de fiscalización. Y este es un Congreso que fiscaliza muy poco, para no decir nada. Nosotros necesitamos un Congreso que asuma y que entienda que más que legislar, porque nosotros en República Dominicana tenemos un concierto de leyes sí, muy bueno. Son muchísimas las leyes buenísimas que en este país no se están cumpliendo.
empezando por la Constitución, en muchas cosas. O sea, esa ley de seguridad social que nosotros tenemos que reformar para garantizar la protección de los dominicanos ante llegado el momento de la vejez o ante una situación de discapacidad que le impida trabajar, tiene muchísimos temas buenísimos, importantísimos, que garantizarían mucho mayor cobertura a medicamentos, a servicios de salud de la que se tiene hoy. Sin embargo, tenemos un sistema que luego por resoluciones te termina limitando los derechos que ya están consagrados en esa ley de seguridad social. Entre ellos, un seguro de desempleo que está previsto en la ley de seguridad social. Y en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y 20 años después no se ha creado. Entonces, leyes, nosotros tenemos buenísimas. ¿Cómo vamos a asegurarnos como Congreso que esas leyes se comiencen a cumplir? Ese es uno de los desafíos que Entonces, tenemos. tú dices que el Congreso sí crea leyes buenísimas, pero no fiscaliza los recursos. Ni los recursos ni el cumplimiento de las leyes. Sí, Así pero es. eso es bien preocupante porque uno de los objetivos de que tengamos de los legisladores, senadores y diputados, es la labor, aparte de legislar, es la labor de fiscalización. Entonces, si no existen las herramientas para que se pueda fiscalizar, ¿en qué estamos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que lo impide? El problema es que los partidos hasta ahora, cuando han estado en oposición, están muy de acuerdo con la fiscalización, pero desde que llegan al gobierno ya no quieren ser fiscalizados. Porque ser fiscalizado implica el conocimiento de situaciones dentro del gobierno que no se están haciendo de manera correcta. Por eso yo creo que nosotros como dominicanos tenemos que aprender a votar más inteligentemente. ¿Para qué? Para que tengamos congresos que puedan ser contrapeso de los poderes ejecutivos. Congresos que puedan verdaderamente estar en condiciones de fiscalizar. Cuando tú tienes gobiernos que controlan el Congreso, pues no fiscalizan, porque tienen su Congreso, como un expresidente que decía, yo necesito mi Congreso, y tenía el Congreso más servil que ha habido quizás en la historia del país. Entonces, bueno, podrá ser un buen Congreso en la medida en que tengamos un buen presidente, pero no, nosotros necesitamos congresos que sean más autónomos e independientes del Poder Ejecutivo, pero para eso tenemos que votar diferente. Yo creo que ahora tenemos un Congreso mucho más plural y equilibrado que lo que hemos tenido en años anteriores, pero todavía falta. Hay que fortalecerlo eso. Hay que mejorar la calidad de sus integrantes. Que tengan conciencia de que yo no vine aquí a defender a mi gobierno ni a mi partido. Yo vine aquí a legislar en representación del pueblo que me eligió y ante el cual tengo que rendir cuentas. ¿Ese Congreso usted cree que modifique antes del 2024 las leyes electorales y de partido? Bueno, yo creo que hay prisa. Sí, Hay prisa. hay prisa. Sí, yo creo que hay muchos aspectos de esas leyes a mejorar, sobre todo lo que tiene que ver con el abaratamiento de las campañas electorales. Aquí se gasta demasiado dinero en campañas y eso encarece mucho el acceso a los puestos de elección popular y termina haciendo que quienes pueden acceder a esos puestos sean personas que tengan acceso a grandes sumas de dinero, pero entonces tú te cuestionas. Eso determina que puedan ser buenos representantes de los intereses del pueblo que les elige. ¿Entiendes? Si no sabemos quiénes le financiaron, cómo adquirieron esas sumas de dinero que muchas veces provienen de fuentes de corrupción, de fuentes de dinero ilícito, entonces ¿a quiénes van a representar? Eso daña la calidad de la democracia. Y yo creo que aquí hay que abaratar. Yo no creo que, por ejemplo, para hablar directo, se le debería permitir que un candidato a diputado, aquí en mi circunscripción, deba gastar más de 10 millones de pesos en una campaña. Las leyes actuales le permiten legalmente, entre pre-campaña y campaña, gastar hasta 50 millones de pesos. Yo hice una campaña con 3, 4 millones, Pero una un pre-campaña y campaña, y fui el diputado más votado. 1.000 millones de pesos. Entonces se puede hacer política sin derrochar, sin malgastar. ¿Usted Y cree que eso- la población está ya preparada para ese tipo de política que no sea clientelar? Bueno, eso requiere creatividad, eso requiere compromiso, eso requiere voluntad, porque quizás es más fácil para quienes tienen mucho dinero salir a comprar voluntades, pero no es ético, no es democrático y además humilla al ciudadano que tú quieres representar. Hay maneras. Yo no te voy a decir, un político también tiene que expresar solidaridad y nosotros lo hemos hecho en momentos en el que tú necesitas salir a entender una mano amiga, pero esa no puede ser la base de tu ejercicio político. Ese no puede ser el modus operandi de tú ganarte el apoyo, la confianza y el respaldo del electorado. Sí, ¿cuál es la experiencia de José Horacio, un legislador que desestimó el barrilito, el cofrecito, ya me confundo? Bueno, el dinero que se le asigna, Cofrecito. el cofrecito, ¿verdad? Bueno,
Que fue erradicado. Lo que pasa es que en la gestión de Abel Martínez, lo que pasa es que hay otras maneras Sí. de dar esos fondos sociales con otros En esa nombres. gestión lo que pasó fue que Pero esos José Horacio fondos- no lo está recibiendo, ni Farideh Raful. No, Entonces no. ustedes Es que están está, en desventaja. es que en la Cámara de Diputados ya no Entonces- dan cofrecito. Entonces, ustedes están en Tienen otro desventaja nombre. con los otros diputados, por ejemplo, de la Claro. está en desventaja ante, por ejemplo, Omar Leonel Fernández. Usted está, yo entiendo que está en desventaja, porque a lo mejor él puede repartir, él puede comprar una silla de ruedas, él puede comprar una ambulancia, bueno, lo típico que hacen los diputados. Pero Sí, José Horacio no. Mira, uno en el Entonces, ¿qué pasa? uno ¿Qué tiene que pasa ser ahí? coherente. Y yo era candidato y yo me paré frente al Congreso con varios barriles a romperlos con hachas. Porque he entendido siempre que eso desvirtúa el rol del legislador. Y además que genera una situación antidemocrática, como tú decías. Porque es muy cómodo como legislador, si yo estoy recibiendo fondos públicos para hacer labores sociales que no están dentro de mis atribuciones constitucionales, luego cuando yo me presento ante la reelección, bueno, yo he sido financiado, o sea, de alguna manera el Estado me ha financiado esa reelección. Y a veces yo lo siento, hay momentos, ¿verdad?, en el que se hacen regalos, por ejemplo, para el Día de las Madres, yo no recibo esos bonos, pero mis colegas de la circunscripción sí reciben y van a los barrios con esos bonos a hacer esos regalos. Y eso te genera una situación de desigualdad en la competencia electoral. Pero hay otras maneras de estar presente. Yo quizás no pueda regalarle un electrodoméstico a las madres de la circunscripción, pero yo la visito y le llevo un par de rosas. Y quizá puedo hacer una tacita, ¿entiendes? Y se la llevo y me siento con ella a tomar un café. O sea, Entonces, usted hay no maneras recibe, José de crear Horacio, ese vínculo no recibe. y de ese cariño con la circunscripción y de que se sientan representadas sin tener que incurrir en esas prácticas clientelares a gran escala. Usted no recibe fondos para el Día de las Madres, para el Día de los Padres, para la bichuela con dulce, para el Día de Reyes, para cuando se abren las clases. Usted no recibe nada de eso. ¿Y qué ocurre con esos fondos? No, esos son fondos de la Cámara de Diputados. Ese fue un compromiso que yo asumí desde que yo era candidato. Usted solo recibe su Y salario. Yo creo que sí. Y tampoco renunciar a las dos exoneraciones, porque entiendo que es un privilegio irritante. Nosotros tenemos muy buenos salarios que nos permiten poder comprar un vehículo, como compran la mayoría de los ciudadanos dominicanos. Yo entiendo que puede haber algún sistema de facilidad, sobre todo para mí es más fácil decirlo, porque yo soy diputado de la capital donde está el Congreso. Yo sé que un legislador que se tiene que trasladar de una provincia lejana, es justo que el trabajo incluya algún mecanismo que le facilite su transportación. Pero 2 exoneraciones sin límites, que en la mayoría de los casos se venden, yo creo que es algo injustificable y yo creo que tenemos que cambiar esa ley. ¿Y hay voluntad para cambiar esa ley? De que no tengan tantos privilegios los legisladores. Si yo me llevo de lo que uno conversa, la mayoría están de acuerdo con que se limite el tema de las exoneraciones. La mayoría de los colegas con los que yo he conversado, de todos los partidos, incluyendo el propio presidente de la Cámara de ¿Y cuál Diputados. es la retranca para que se conozca y se apruebe las modificaciones a la ley electoral? ¿Cuál es la retranca? El desinterés. ¿Qué es lo que pasa? Eso es difícil construir, ¿verdad? Esa mayoría necesaria. Yo digo que hay premura porque no podemos dejar que el calendario electoral esté muy avanzado para cambiar las reglas de juego. Eso genera inseguridad jurídica, eso puede terminar generando incluso limitación a derechos. Yo creo, por eso que en esta legislatura ojalá nos aboquemos a conocer esos proyectos. Y proyectos como ese, yo creo que justifican la conformación de una comisión bicameral, donde podamos ponernos de acuerdo ambas cámaras en un informe común. ¿Lo va a amplio proponer? consenso. ¿Va a proponer en la Cámara que, Si que se forme? Yo tengo que conocer cuál es el estatus actual, si están perimidos, si ya está en comisión. Lo ideal es que eso vaya a una comisión bicameral y que esté integrada por una ley como esa de régimen electoral, que esté integrada por todos los bloques con presencia en el Congreso Nacional, que somos, en el caso de la Cámara de Diputados somos 8. Sí, bueno, esta tarde justamente Participación Ciudadana tiene un conversatorio con el presidente de la Junta Central Electoral sobre esos temas. Bueno, algo que se me quedó sobre el salario, pero considero importante. Tenemos 23 salarios mínimos en República Dominicana. Es como que el que trabaja en agricultura, el que trabaja en construcción, o sea, señores, comer, el transporte es lo mismo. Entonces, ¿cómo se justifica? Por ejemplo, en el sector turismo, un sector que se está bañando en oro y es uno de los salarios más decadentes, más deprimido que tenemos en el sector turismo, y ni hablar del de la industria azucarera. O sea,
no debería ser un solo salario. Claro que sí, yo creo que sí, yo pienso igual. El salario mínimo se tiene que definir sobre la base del mínimo con el que tú necesitas para vivir, que vale un trabajo. Entonces eso no puede tener 23 renglones. Yo pienso igual que tú, o sea, nosotros tenemos unas industrias prósperas que han ido avanzando, una economía que crece. El presidente de la República decía el pasado 27 de febrero que la República Dominicana está entre los 10 países del mundo cuya economía más ha crecido. Si nuestra economía ha crecido tanto, ¿por qué no podemos tener mejores salarios? Bueno, pero para que ese crecimiento se esparza un poquito en toda la sociedad. Así ha crecido la desigualdad, sobre todo la desigualdad salarial, la inequidad. Y la pobreza, porque al final el salario real se ha depreciado muchísimo. Y eso yo creo que si nos podemos reflexionar, uno de los principales problemas de la República Dominicana está ahí. ¿Cómo vamos a lograr que las personas puedan tener una vida más digna, con más derechos garantizados, con acceso a más bienes y servicios, con mejores salarios, con más empleo? Y nosotros tenemos un modelo turístico que es muy extractivista, no solamente, ¿verdad?, del trabajo humano, sino también del medio ambiente. ¿Cómo apostamos a transformar por un turismo más sostenible? Yo creo que ese es uno de los retos que tiene la República Dominicana. Y, por ejemplo, la Cámara de Diputados no podría, ustedes, desde el Congreso, legislar. Oye lo que decía Juan Yadó en una entrevista publicada ayer, de las exoneraciones que recibe. ¿Cómo se justifica que el sector turístico reciba exenciones fiscales, exoneraciones? Yo creo que etcétera. Esas exenciones tienen que ser transitorias, pueden servir en un momento determinado para incentivar o Pero promover ya tienen 40 años. un sector de la economía que ya no las necesita más. Y el Estado tiene que recibir la retribución de ese modelo de desarrollo, que el Estado crea las condiciones para que sea próspero y que reciba también para poder traducir esas riquezas que genera ese sector en servicios de calidad que garanticen derechos para la población. Entonces, ahí está parte del dinero que el Estado necesita para financiarse. Aquí siempre se ha apostado a que cada vez que el Estado necesita más financiamiento, grabar el consumo. Pero eso es contraproducente porque el consumo afecta a todas las masas consumidoras que en su mayoría son pobres. Cuando hay sectores que están creciendo y creciendo y creciendo, o sea, esos son de cada vez más ricos, que tienen que aportar también su parte que le corresponde para contribuir a tener una sociedad más próspera. Bueno, en el caso de José Horacio, el congresista, ¿cómo evalúa estos 2 años del Congreso del Cambio, donde son la mayoría los oficialistas en ambas cámaras, pero además también ya del político? ¿Cómo evalúa la gestión del Ejecutivo? Primero a nivel de Congreso y segundo ya a nivel del Ejecutivo. 2 años. A nivel de Congreso, este ha sido un Congreso mucho más productivo que los congresos anteriores. Hay una voluntad de dar salida a temas y de que se avance en temas, pero yo creo que todavía falta mucho. Hay leyes importantísimas que están pendientes, la ley de aguas, la ley de ordenamiento territorial, la ley de cambio climático, son temas que siguen pendientes. El propio Código Penal del que estuvimos hablando. Ahora, hay leyes a las que se le ha dado salida que tenía el país años esperando, como la ley de regiones únicas de planificación, que es una ley que mandaba la Constitución desde el año 2012 y que no se habían podido poner de acuerdo y ya nosotros la aprobamos. Está también la ley de extinción de dominio, que tenía 12 años que la Constitución establecía que tenía que haber una ley de extinción de dominio y por fin el Congreso saldó esa deuda. La propia ley de eliminación o prohibición del matrimonio infantil. Era una ley que el país tenía muchos años demandando y reclamando y este Congreso le ha dado salida. Por lo tanto, yo siento que hay que ser justos. Este ha sido un Congreso mucho más productivo, ha podido darle salida a temas importantes, pero falta, uno siempre quiere y desea más. Tenemos que ponernos las pilas para darle salida a otros temas muy importantes que están pendientes. ¿Y a nivel ejecutivo? A nivel del Ejecutivo, reconocer un buen manejo de la pandemia, reconocer las posibilidades de que tengamos un Ministerio Público más independiente, de que se esté iniciando la lucha contra la corrupción, ha mejorado los niveles de institucionalidad, de régimen de consecuencias, es un gobierno que se escucha, que es capaz de escuchar y de enmendar. Pero tenemos un gobierno muy conservador, donde ha habido un retroceso en materia de derechos humanos y eso se demuestra ahora con el tema del Código Penal en el Congreso y otros temas, y también que tiene una tendencia privatizadora de temas que son de derechos en materia de salud,
ha habido un retroceso. Transporte. En la gestión de la educación ha habido un retroceso, pero saludamos el cambio a nivel ministerial, como antes de la entrevista comentaban a Mitila y ustedes decían, bueno, qué bueno, esto genera esperanza. Y entonces yo creo que es un balance, ¿verdad?, de luces y sombras, y algo positivo que quiero destacar es que se escucha a la oposición y que se valora el trabajo que hacemos desde la oposición para hacer las cosas mejor, y eso es positivo. A propósito, bueno, son dos preguntas, ya se nos está terminando el tiempo. Entré a la página de la Cámara de Diputados y me encontré que José Horacio tiene, yo no sé si es un error, 8.574 iniciativas, pero eso tiene que ser un error. No, claro. Pero bueno, sí, porque eso es impensable. Eso sí. Pero ese número está ahí, yo lo vi anoche. Y entre esas iniciativas hay una que me llamó muchísimo la atención, un proyecto de ley que solicita al presidente de la República instruir a los ministerios de Obras Públicas y Medio Ambiente para la instalación de un transporte fluvial sobre el río Ozama. ¿Eso es suyo? ¿O fue por error? No, eso parece que es un error. Bueno, pero eso está ahí. No tenía conocimiento de ese proyecto. Yo creo que la página, el sistema de información legislativa funcionaba muy bien, creo que está en proceso de reconstrucción. Bueno, pues entonces, y por eso pasa eso. Nosotros apoyamos la importancia que tiene el transporte público digno. Ustedes están viendo las filas que se forman afuera del metro. O sea, unas filas kilométricas en las horas picos que tienen que llamarnos a pensar, óyeme, aquí hacen falta más vagones, mayor recurrencia del paso de las líneas. Es importantísimo, mejores aceras, porque entonces tienen que esperar en unas aceras sumamente estrechas. Y esos son temas sumamente importantes con los cuales nosotros estamos comprometidos, porque tienen que ver con la calidad de vida de la gente, y el gobierno está para eso, la política está para eso. Sí, bueno, eso no va, eso que está... No tenía conocimiento de ese proyecto. Entonces, no queremos que termine la entrevista sin enterarnos un poquito ese proceso de la salida de Alianza País a Opción Democrática. Entonces, ¿qué es lo que significa y cómo José Horacio, si va a aspirar a reelegirse en la Cámara de Diputados, o sea, necesita de la fortaleza de un partido? ¿Qué va a pasar? Pues estamos sumamente contentos y entusiasmados porque estamos retomando un camino que iniciamos en el año 2015, que fue la creación y el surgimiento de una alternativa política comprometida con el bienestar colectivo, con el bien común, con los derechos humanos, con luchar contra las desigualdades sociales, un país que garantice una vida digna a todas las personas, una propuesta política progresista, y que la República Dominicana no la ha tenido y la va a tener ahora con Opción Democrática. Nosotros hemos solicitado una revisión del pacto que aprobó la fusión con Alianza País. La ley de régimen electoral admite en su artículo 126, párrafo 3, la posibilidad de que la Junta Central Electoral pueda revisar este tipo de modalidades en las que participamos, y nosotros participamos porque de alguna manera la Junta nos obligó, violando nuestros derechos fundamentales, a la igualdad en la participación política, a la libertad de asociación. Así lo confirmó, no lo digo yo, lo confirmó el Tribunal Constitucional, y para que se restituyan esos derechos estamos solicitando la revisión de ese pacto de fusión. Entendemos ya que en cualquier momento la Junta Central Electoral actuará en base a derecho y apegado al principio de favorabilidad que establece la propia Constitución, y que no actuará como juntas anteriores que fueron sumamente atropellantes, antidemocráticas, y nos impidieron el derecho a la participación política. Opción Democrática está creciendo cada día, sobre todo mucha gente joven, muchas mujeres, y eso me enorgullece, y invitamos a quienes nos están viendo a que nos sigan en las redes sociales, @Opción Democrática, o en Twitter, @O_Democrática, para que conozcan el trabajo que estamos haciendo y para que sepan que existe una alternativa para en la República Dominicana ofrecer y generar esperanza de que la buena política sí es posible y que la estamos construyendo. Finalmente, ¿cuáles 3 proyectos de una cadena de importantes que tenemos rezagados en el Congreso usted cree que se van a aprobar ahora en la nueva legislatura que empezó la semana pasada? El de ordenamiento territorial y uso de suelo. Ese ¿Usted proyecto, está seguro que se va? yo espero, está yo estoy en esa comisión bicameral y tenemos más del 90% del proyecto consensuado. De hecho, quizás si hubiéramos tenido 1 o 2 semanas más en la legislatura anterior, lo aprobamos. Lo hubiéramos podido dar salida. La de seguridad social, eso. Dígame la verdad, ¿usted cree que hay esperanza ahí adentro? Mira,
yo siento que está estancado en gran medida porque el gobierno no ha fijado su posición con relación al tema. Han pasado 2 años de gobierno y no ha dicho cuál es su posición con relación a cómo vamos a reformar la seguridad social para asegurar pensiones dignas, para asegurar protección de los trabajadores dominicanos, llegada a la vejez, ante una situación de discapacidad que le impida trabajar, mejores servicios de salud, mayor cobertura total y universal. El tema de cobertura ni siquiera debería existir. La relación torpedea el conocimiento de la seguridad social. Hay muchos intereses envueltos. Parece que el gobierno no quiere pisar callos. Y para construir una mayoría se necesita ahí adentro el respaldo del gobierno, que el gobierno esté a bordo con la reforma. Y todavía no ha estado muy tímido en decidir qué opina, qué entiende que se debe reformar. ¿Ordenamiento territorial? Esa sí va. Es muy probable que el Código Penal logremos aprobarlo, por lo menos sin yo he causales. percibido que hay voluntad. Yo espero y apuesto a que sea con las causales y con otros temas que tienen que incluirse, como la imprescriptibilidad de la corrupción, que tiene que estar incluida en el Código Penal, como está ahora solamente tiene 20 años. Y eso yo entiendo que es un retroceso. Wow, ¿cuál otra? Ojalá podamos aprobar la ley de cambio climático. No, pero yo te voy a decir, la ley de licencia de paternidad. Yo voy a trabajar duro para que nosotros la aprobemos. La ley de contrataciones públicas, creo. Esa está, me parece, que en el Senado. Creo que no ha llegado a la Cámara. La mencionó Pacheco, bueno. como de la... Bueno, ojalá. Agradecemos que usted haya estado con nosotros en el día de hoy, diputado. Muchas gracias, de verdad. Pero se nos olvidaba algo. ¡Feliz cumpleaños! Cumpleaños hoy. Hoy estamos cumpliendo 34 años. Ay, Dios mío. La juventud va quedando atrás, pero contento y en verdad agradecido con la vida de darme la oportunidad de llegar a esta edad pudiendo hacer lo que más disfruto, generar esperanza y hacer un buen trabajo representando al pueblo dominicano con dignidad, como se lo merece. Bueno, yo lo diría en los cumpleaños. Felicidades al diputado José Horacio Rodríguez. Mira, un muchacho buen mozo, lindo por dentro y por fuera, talentoso, inteligente, fajador. Le voy a mandar su camión de bendiciones también. Gracias. Es más, está parqueado allá afuera, lo puede pasar a retirar. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Nos vamos a una pausa. Ya volvemos con más. Gracias.